Si hacemos referencia a lo que nos va a ocupar en gran medida, que es el estudio de los microorganismos o de los microbios, como se suele decir, los seres vivos de tamaño microscópico, podríamos tranquilamente decir que la propia naturaleza empezó a hacer ensayos de miniaturización, dado que es estructuras con una capacidad de supervivencia extraordinaria, tienen tamaños tan pequeños que no los podemos observar a simple vista. A partir de esa cualidad, la vida en el planeta Tierra se manifiesta con una gran variabilidad, en el sentido de que podemos decir que nunca en biología 1 más 1 es 2 o 2 más 2 es 4, nada es tan taxativo ni exacto, sino que todo se mueve en un rango, todo es una aproximación que explica precisamente el concepto de variabilidad de los seres vivos. Entonces, abundando en lo que dijimos hace un rato, muchos seres vivos en un momento de su ciclo biológico tienen dimensiones microscópicas y en su desarrollo adquieren dimensiones macroscópicas. ¿Cómo pretendemos andar microbiando? Para hacer honor al título del canal o al nombre del canal, vamos a estructurar el estudio de la microbiología precisamente empezando por las formas de vida más pequeñas. Para hacer honor a ese criterio, debemos referirnos a cuáles son las unidades de medida que usamos en microbiología. No lo vamos a hacer con un criterio muy matemático, vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y vamos a empezar de lo mayor o aquellos que mentalmente podemos abarcar y entender. La unidad de medida que usamos habitualmente día a día es el metro y sus múltiplos y submúltiplos, como los hemos aprendido alguna vez en matemática, y esos múltiplos y submúltiplos que se utilizan en biología son el centímetro, el milímetro y unidades aún menores a las que por ahí no estamos tan familiarizados. Empezando de mayor a menor dentro de la escala de la microbiología, el metro sería la mayor medida, lo más grande, lo que vemos macroscópicamente justamente. Incluso a nivel de la escala de los centímetros y a la escala de los milímetros, como habíamos dicho hace un rato, el ojo humano percibe o puede distinguir, puede visualizar objetos o en este caso seres vivos. Pero cuando vamos a cantidades menores, unidades de medidas menores al milímetro, entramos en los micrones. Y aún en unidades de medida más pequeñas entramos a la escala de los nanómetros. Obviamente que hay muchas escalas de medida todavía más pequeñas, como serían los Armstrong, etc. Pero en lo que hace al estudio de la microbiología, nuestra escala de medida llegará hasta los nanómetros. Para hacer una comparación en cuanto a la relación que existe en estas unidades de medida, partiendo del metro, como hemos aprendido en algún momento, un metro equivalen a 100 centímetros, equivalen a 1000 milímetros, y a partir de ahí, un milímetro es igual a 1000 micrones, o sea que un metro sería 1.000.000 de micrones, como vemos en la imagen. Y los nanómetros, a su vez, son una milésima de micrón, o sea, sería una millonésima parte del milímetro, con lo cual estaríamos llegando al nivel de una 1000.000.000ésima parte de un metro. Si invertimos ahora el relato y nos paramos de lo más pequeño hasta los más grandes y ya nos referimos a seres vivos, vamos a ver que si en la escala de los nanómetros ubicamos a los virus, en la escala de los micrones a las bacterias, pero también algunas formas de hongos, en la escala de medida de los milímetros a los hongos y comienzan a aparecer los parásitos. La escala de los centímetros es dominado pura y exclusivamente por hongos y parásitos, y en la escala de los metros, o sea, ya unidades de medidas grandes, ubicamos algunas formas de parásitos también. El repaso de esta escala o estas unidades de medidas, y empezando por los más pequeños que serían virus, seguidos por bacterias, después por hongos y por último parásitos, complementamos y reafirmamos eso que dijimos hace un rato, que la variabilidad de los seres vivos hacen que estas unidades de medida encuentren en cada forma de vida a un ejemplo.
Entonces, desde los virus que ocupan una 1000 millonésima parte de metro hasta un parásito que puede llegar a medir varios metros de longitud, como lo veremos en su momento, se explica otra vez esta variedad. Entonces, para hacerlo más gráfico, otra vez empezando de los más pequeños hasta los más grandes: virus, bacterias, hongos, parásitos, que es la primera columna de la izquierda en nuestra tabla. Estas dimensiones microbianas, por así decirlo, encuentran en la expresión de las dos columnas de la derecha la correlación en las unidades de medidas que habitualmente los medimos y tal como los estudiamos, y el equivalente más repetimos en microbiología. Entonces, recordamos que los nanómetros eran la milésima parte de un micrón, o sea, la millonésima parte de un milímetro o la 1000 millonésima parte de un metro. Los virus varían entre 20 y 300 nanómetros de medida, o sea que eso expresado en micrones sería de 0,02 a 0,3 micrones. Las bacterias son, a grandes rasgos podríamos decir, 10 veces más grandes, porque su tamaño oscila entre los 200 nanómetros a los 5000 nanómetros, o lo que es más común, estudiarlas desde los 0,2 hasta los 5 micrones. Los hongos todavía son más grandes en sus dos formas de presentación en la naturaleza, los unicelulares o levaduras y los multi o pluricelulares, los mohos u hongos filamentosos, cuyo tamaño en nanómetros va ya de 2000 a 10.000 nanómetros y el equivalente en micrones de 2 a 10. Los parásitos son todavía mayores, de 10.000 a 1.000.000 de nanómetros, o sea de 10 a 1000 micrones, o sea ya entramos en la escala del milímetro. Y en la última fila que vemos en la tabla es tal vez la forma de poder visualizar y poder empezar a entender lo que es esa capacidad que tienen estos seres vivos de iniciar un proceso infeccioso, como vamos a ver más adelante, que es cuando invaden una célula corporal, una célula de nuestro organismo. Y hablando de células, para la célula que típicamente podría ser usada como ejemplo de estudio es la célula epitelial, la célula que forma parte de los tejidos tal vez más abundantes del organismo humano, dado que el tejido epitelial en sus distintas manifestaciones está presente en prácticamente cada sector corporal. Y esa célula epitelial tomada como unidad de medida para hacer una correlación con estas escalas de las que estamos hablando, una célula epitelial oscila, según el tejido y el sector corporal considerado, entre 10.000 a 100.000 nanómetros, o sea, entre 10 y 100 micrones. Aún a riesgo de parecer reiterativos, ubiquémonos en la última columna, en la que hablamos pura y exclusivamente en unidades de medida de micrones. Vemos entonces que los más pequeños son los virus, de 0,2 a 0,3 no llegan al micrón de tamaño. Las bacterias están en el límite entre aproximadamente medio micrón hasta 5 micrones. Los hongos entre 2 y 10 micrones. Los parásitos desde 10 hasta 1000 micrones, o sea, ya entran en la unidad de los milímetros, ya los podemos empezar a ver a simple vista. Y todo esto correlacionado con la célula epitelial, que oscila entre 10 y 100 micrones.